Bien, nosotros seguimos en este programa, en ruta, este programa que te gusta, porque no siempre necesariamente hay que estar peleando y denunciando y no sé cuánto, ¿verdad? También hay que hablar un poco de la palabra. Porque primero es anunciar y luego denunciar. No las dos cosas van de la mano. No podemos estar simplemente Jesucristo lo hacía así, las dos cosas de la mano. Sí, pero si ayer denunciamos, hoy anunciamos. Más sí, una claro. fiesta tan grande y tan poco comprendida, oye esto, y tan poco comprendida como la transfiguración. Mira, gracias al profesor que me acordó pues este tema que vamos a empezar a tratar un poquito ahora acerca de la transfiguración, ya que este domingo es esta fiesta tan importante para nuestra iglesia. Incluso en la iglesia ortodoxa, es la mayor fiesta, sí, la de la transfiguración. Sí. Para nosotros la mayor fiesta es la Pascua. Para los ortodoxos es la transfiguración. O sea, mira la importancia y la relevancia que tiene esto. Porque vamos a leerla. Esta palabra de la transfiguración para que la gente entre en contexto y podamos desglosarla un poquito, por lo menos un poquito, porque las escrituras uno arranca y no termina. De victoria. Entonces, profesor, proclámelo usted ahí. Adelante, por favor, a Fray Profesor que está aquí con nosotros hoy. Usted es profesor ahí. Mateo 17, del 1 al 9, para los que quieren buscarlo ahí también. Vamos a ver. Lectura de Mateo, iba a decir otra cosa. Ok. 17, 1, 9. No, porque usted no es diácono, claro, ni cura, que es lo que usted está ahí. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó tocándolos y les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Palabra del Señor. Mira, este evangelio tiene mucho por donde cortar. Baja un poquito, por favor. No, baja un poquito tú el fondo. Este evangelio tiene mucho por donde cortar. Yo veo con el show del mediodía anima. No, pues está bien, era si tú querías. Estamos hablando de la palabra. Entonces, en aquel tiempo, dice, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan. Vamos a ser sinceros, Jesús los quería a todos, pero estos eran sus 3 íntimis de los discípulos. Sí, vamos a hablar claro. El corito sano de Jesucristo, el corito sano, usted, y camine. ¿Me entiendes? Entonces, no es la primera vez que Jesús se lleva aparte a Pedro, Santiago y Juan cuando va a hacer ciertas cosas, incluso hasta para orar. No sé si recuerdan aquel pasaje de: no han podido velar aunque sea 1 hora conmigo. Que le dio su boche. Entonces, sí, porque también llevaban su boche. Lo primero es que se lleva a estos 3 discípulos aparte a este monte. Me llega ahora mismo a la cabeza este salmo que dice: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué los montes son importantes en las Escrituras? Lo primero es lo siguiente que hay que resaltar. Siempre Dios se manifestaba en el monte. Si te das cuenta, Abraham, cada vez que iba a hacer alianza o cada vez que iba a hacer sacrificio,
levantaba un altar en el monte. Y también cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, el Señor lo manda a ir al monte Moria. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y atraviesan el Mar Rojo, ya tenían el mandato de parte de Dios a través de Moisés de que cuando el pueblo saliera, fueran al monte para recibir la ley, para recibir la palabra de Dios. Entonces, a través de los profetas, vemos también cómo en los montes, bueno, Elías, ¿verdad? Vemos también la figura de Elías, que vamos a hablar ahora en un ratito de eso. O sea, las tentaciones, Jesucristo cuando va a orar también se retira a los montes. Entonces, los montes son importantes para el pueblo de Israel porque Dios siempre ha hecho sus ciertas manifestaciones en los montes, y en los montes se ve reflejado el auxilio de Dios, se ve reflejado lo que viene de Dios, porque el monte es un lugar alto. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir algo, cuando nosotros necesitamos algo, ¿a dónde tenemos que mirar? Necesitamos algo, ¿a dónde tenemos que mirar? A lo alto. ¿Dónde estaba Moisés? Es la figura de Dios. Cuando Aarón y Josué le agarraban los brazos cuando el pueblo de Israel luchaba. Desde un monte. ¿Dónde fue que Abraham, por su fe, fue perdonado el sacrificio de Isaac? ¿Dónde fue que Moisés recibió las tablas de las Escrituras? En el monte. Eso. Y mientras la Moisés, última cena, me está siguiendo. En lo alto, en una habitación en el alta, aposento. en un aposento alto. Mira, entonces, ¿qué sucede? Entonces se lleva a estos a un monte. Y dice, se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿A qué hace referencia esto? Dice la Escritura que la luz vino al mundo y los suyos no la reconocieron y prefirieron las tinieblas que a la luz. Y Jesucristo está manifestando que Él es la luz, que Él es el sol que nace de lo alto, como ya lo decía en la profecía de Zacarías. El sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces Jesucristo se resplandeciente, se transfigura delante de ellos. Es tanto así que ellos saben que es Jesús. Ellos saben que es Jesús, pero ya esa parte de la transfiguración ya estaba también prefigurando la resurrección, porque recordemos que cuando Jesucristo resucita, su rostro no se ve igual que como ellos lo veían cuando estaban con Él. ¿Me entiendes? O sea, claro, se les hacía difícil identificar que era Jesús realmente. ¿Me entiendes? Entonces Él tenía que hablarle, tenía que decirle cosas para que ellos pudieran reconocer en Él que era Jesús. Claro. Entonces ya estaba adelantando un poco lo que era la resurrección y la vida celestial. ¿Verdad que sí? Entonces, esa parte de la transfiguración refleja un poco el cielo. Voy a eso antes de meterme en los personajes de hacer un aporte, Charles. Adelante, claro, por favor. Transfigurar. La gente que tenga ahí también, por favor. 809, para que antes de que continúe el profesor, 536-1053, los conocedores de la palabra. No, aquí somos unos chivitos altos. Así todos. Como la palabra transfigurar dice transformarse, cambiar. Otra aparición y otra transformación de Cristo a los discípulos a los caminantes de Maús, que dicen que se apareció de una forma que los discípulos no lo reconocieron. Exacto. Desde la transfiguración hasta esas otras apariciones donde las personas no lo reconocen a la primera, nos deja saber de Jesús que Él se queda en el pueblo transfigurado. Por eso Él nos invita a verlo en el pobre, en el enfermo, en el necesitado, en el marginado. Ahí también está Jesús, o puede ser Jesús. A la Madre Teresa le hicieron una pregunta en un momento: Madre, ¿cómo usted puede levantar tantos enfermos en Calcuta? ¿Dónde encuentra fuerzas? Y ella decía: es que yo no levanto enfermos, yo levanto a Jesús en sus innumerables disfraces. Así es. Imagínate esta mujer diciendo: estoy levantando a Jesús, cuando levantaba un leproso, cuando levantaba un enfermo, porque desde la transfiguración Jesús se queda de innumerables formas
en cada uno de nosotros. Así es. Eso es aplatanándolo, como diríamos, ¿verdad? Eso 809-907-3810. Eso que comenta el profesor. Y nos da evidencia de que la transfiguración ya empieza a simbolizar lo que es el cielo y lo que las Ustedes personas... saben que la transfiguración se celebra 2 veces, ¿verdad? Ustedes saben que la transfiguración se celebra 2 veces, tanto en la cincuentena como en el tiempo ordinario, porque hace la referencia de esta transfiguración. El Evangelio durante la Cuaresma habla de la transfiguración, se proclama, pero no es que se celebra 2 veces. No la fiesta como tal. No, pero el Evangelio sí aparece en la Cuaresma. Sino la alusión en la Cuaresma. Incluso hay una... Ok, ahí estamos ready. Señores, 809-536-1053. Mira, entonces, continúo. Dice, se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Moisés y Elías, ¿por qué? Eso también tiene su significado y tiene su explicación. Moisés representa la ley. Claro. ¿Entiendes? Moisés representa lo que Dios le ha dado a su pueblo, los mandatos que Dios le ha dado, la ley de vida, la palabra que Dios le ha manifestado de cómo regirse a su pueblo. Y vamos a ser sinceros, para los hebreos, para los judíos, Moisés es la figura de mayor rango. Vamos a hablar claro. Que Moisés es el jefe. Moisés, para ellos, el Daddy claro Yankee sí. de los apóstoles, el caudillo de Israel. Profesor, válgame Dios. Aplatane la palabra. Mira, Moisés, el caudillo de Israel. No moralismo aquí a querer teorizar. Ven, mi niño. Mi pequeño saltamontes. No, porque hay que decir las cosas como son. No, pero esto es lo último. Sí. Habla con Leguizamón, porque cosas como son. Un abrazo para Chanel, que es mío. Mira, entonces, Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Representa a los profetas. ¿Qué sucede? Que aparecen con Cristo. ¿Y por qué aparecen Moisés y Elías con Cristo? Porque la ley y los profetas se cumplen en Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, el enviado. ¿Qué sucede? Elías, vamos a hablar claro. Elías, todos sabemos que fue arrebatado en un carro de fuego. Claro. O sea, busca la tumba de Elías a ver si la encuentras. No está. De igual manera, el cuerpo de Moisés tampoco. Se dice que Moisés, Dios le dijo, mira la tierra prometida de lejos, y la vio de lejos. Entonces, se hace referencia a como que estos personajes fueron de cierta manera como asuntos por Dios, ¿verdad? Y vuelven y aparecen físicamente en el momento de la transfiguración. Vuelven y aparecen físicamente en el momento de la transfiguración. Ahora yo me pregunto, en esta parte que viene ahora, que dice Pedro, entonces tomó la parte... Antes de que tú detalles eso, Charles, evidentemente hay varios comentarios acerca de... Hay muchos. De análisis y reflexiones acerca de por qué se aparecen Moisés. No voy a entrar en ellos porque y Elías. Es muy amplio. Sí, es muy amplio, pero uno de los enfoques que a mí en un momento de mi vida, de mi historia de conversión, me hizo sentido, fue que Jesús estaba muy preocupado ya porque sabía cómo iba a ser su devenir, y el Señor lo quiso alentar enviándole a sus dos alfiles, a sus 2 torres, a sus dos amigos, que eran Moisés y Elías, y dicen que estuvieron conversando, y siempre la pregunta sería, ¿qué estuvieron ellos conversando? Y hay exegetas que presumen que alentaban Elías y Moisés a que Jesús terminara no de aceptar, pero sí de darle cumplimiento a la ley y a los profetas, todo lo que de él ya estaba profetizado. Por supuesto. Señores, es que en lo que Jesús iba a entrar después de eso, señores, estamos hablando de cargar con el pecado de la humanidad desde el principio, desde Adán hasta el final de los tiempos. Los que estaban y todo lo que faltan. Claro. Entonces, no es fácil, es una paga muy grande. Entonces, Charles, entrar ahí... El desafío más grande desde mi punto de vista humano era que lo aguantó
y en cualquier momento él podía renunciar y no renunció. Es decir, él con un pensamiento durante las torturas, durante el camino a la Gólgota con la cruz, en cualquier momento él pudo haber dicho hasta aquí. Tirar la cruz. Y no lo hizo porque él podía. Para mí eso fue lo más sorprendente. Entonces, para que tú continúes, Charles, la otra parte es que a mí me sorprende la coherencia de Dios Padre a través de la historia. Y es cuando la presencia de esas dos figuras también no es tan solo para Jesús, sino para todo el devenir de la historia, por lo que tú mencionabas, de lo que iba a representar hasta hoy Moisés. Y cómo el Señor, a través de hacerlos descender a hablar con su hijo, no es tan solo que iguala la condición, sino que la hace superior. Exacto. Hace superior la condición de su hijo, enviándole a esas dos figuras que eran de tanta relevancia en la historia de la salvación del pueblo de Israel. Y la otra parte, cuando tú continúes con el análisis, te voy a hacer un análisis sobre la presencia entonces de los tres discípulos ante esas tres grandes figuras y la voz del Padre. Que te iba a decir, ya para completar esa partecita ahí, con la presencia de los discípulos, esa es en la parte en cuanto a Jesús, de que aparecen ellos y todo eso. Pero ¿por qué Jesús se lleva a estos discípulos? Porque al final era una palabra para ellos y un testimonio de que, oye, era verdad, estaban ahí. Y yo pregunto, ¿y qué detector tenían ellos para saber que ese era Moisés y que ese era Elías? Digo yo. Sin embargo, estaban ahí presentes para que nosotros también llegáramos a saber que en ese momento se dio la transfiguración y estaban Moisés y Elías ahí presentes. Vamos a ver, continúa. Pero Charles, voy a aprovechar, mira, la voz de Dios. Todavía no me he llegado ahí. Ok. Voy leyendo por parte para que la gente pueda ir entendiendo. Antes de que hagas la lectura, saludar especialmente que están ahí siguiéndonos con nosotros en este tema. ¿A quién? ¿El padre Kennedy? Cogiendo cátedra. Yo pensaba. Un abrazo para el padre. Está celebrando esta hora. Saludos a Corniel Marvain, que está en sintonía con nosotros. Gracias. Estamos ayudando a unos cuantos sacerdotes para la homilía del domingo. El profesor aquí dando cátedra. Vamos. No, ellos saben que eso es chelcha, señores. Mira, no lo cogen a chelcha, está tranquilo. No, pero esos son sus problemas. Si tienen tampoco. Recuerda estas palabras proféticas. Dice: la cuerda no es de quien la da, sino de quien la coge. Mira, dice entonces, continúa. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Todavía están ahí presentes, Moisés y Elías. Están ahí, o sea, Pedro, como siempre, de acelerado, ¿verdad? Me imagino que estupefacto y anonadado ante lo que está viendo. Entonces Pedro dice: Señor, qué bien se está aquí. ¿Por qué? Porque sabemos, y les decía ahorita, que esto de la transfiguración está haciendo referencia al cielo. Y estamos viendo figuras celestes. Y Jesucristo se transfigura en ese momento y abandona un poco la condición humana, pudiéramos decir, ¿verdad? Sí. Sin experimentar la muerte. Sí. Y hace referencia al cielo de una manera celeste. Por eso así ese resplandor, esa transfiguración. Y entonces Pedro dice: qué bien se está aquí. O sea, aquí estamos bien. Aquí estamos en el cielo. Aquí estamos, óyeme, el reino. Y dice: si quieres, haré 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Obviamente, él no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Porque a lo mejor él piensa: no, nos vamos a quedar aquí, vamos a celebrar la fiesta de las tiendas, mínimo, que Israel celebra. Sin embargo, a mí me llama la atención esta frase: qué bien se está aquí. Eso hace referencia, y ahí quería llegar a esa parte para que mucha gente pueda entender una cosa que voy a explicar con respecto a la iglesia. El monte hace referencia también a la iglesia. El monte hace referencia a la iglesia. Las tiendas hacen referencia a la iglesia. Sí. Entonces, qué bien se está aquí, Señor Jesucristo, en tu iglesia, la que tú fundaste.
Sí. Qué bien se está aquí. Pueda yo estar de acuerdo con algo o no estar de acuerdo con algo, o que aparece muchísima gente que hace muchísimo desorden y muchísimas cosas, y que lamentablemente, pero aquí se está bien porque tú estás aquí. Aquí están la ley y están los profetas y estás tú, Señor. Y eso me llama la atención, porque mucha gente deserta de la iglesia porque no se siente a gusto. ¿Tú sabes por qué no se siente a gusto? Porque simple y llanamente quieren vivir en la iglesia de acuerdo a vivir su fe como ellos entienden. Sus propios mandamientos. Como ellos entienden. Su propia doctrina. Entonces, la iglesia no es de acuerdo a lo que yo entiendo. No es un club social. Entiendo. Dilo, que la iglesia no es un club social. No es un club social. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia somos todos. Pero también la iglesia... Hay una doctrina. Pero también la iglesia... Hay una jerarquía. Está dentro de la iglesia. Combate. Oye esto. No, que yo combato, no. No se desvíen, por favor. Pero En pequeñez. Pero habla con él. Cosas inútiles. Señor filósofo. No, eso no es inútil. Permiso. Lo podemos dejar para después de la pausa. No. Lo podemos dejar para después de la pausa. No lo dañe. No, pero que no lo dañe él, que me mandó fuego. Y más con lo que viene ahora. Voy a pegar con la palabra. Y más con lo que viene ahora. Les voy a pegar con la palabra a los dos. Oigan esto, muchachos. Señores, esto es chelcha. Oigan esto. Mira. Esa referencia de la iglesia no es vivir la palabra y las cosas a tu manera, pero dile la verdad a la gente. De acuerdo a lo que yo quiera. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese monte, que es la iglesia, están la ley, está Moisés, están los profetas, está Elías, y está Cristo, que le da cumplimiento a ambas cosas, y en donde Él se cumple toda plenitud. Y la Trinidad. Es decir, que en la iglesia está todo el tesoro depositado por Dios en la tierra para poder llegar a Cristo, para poder llegar a Él, para poder llegar al cielo. Y dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que qué bien se está aquí en la iglesia. Y qué bueno que sucede todo lo que va después, que es que Jesús no acepta la invitación de Pedro, que a pesar de reconocer que está en la iglesia, que se siente bien, que quiere hacer campaña, le dice y que él no sabía lo que estaba diciendo. Claro, decía, no, hay que bajar. Es decir, que a pesar de que nos sintamos súper bien en la iglesia, hay que salir de la iglesia, a llevar lo que se experimenta en la iglesia fuera de la iglesia y a hacer iglesias fuera de los templos. Antes de proseguir, nos vamos a una pausa. Gracias a nuestros amigos de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A usted gracias por sintonizar Ungido en el Espíritu, que hoy ha comenzado a las 5:30 de la tarde. Saludos especiales a Germania Brito, que dice: la suerte es que hoy no hablaron de hambre. Parece que es cuando hay lluvia que les da hambre. Hoy estamos en la palabra. Hoy estamos en la palabra. Y la rectitud de hoy no estamos ni en Amelia ni en Vitaly. Hoy estamos en la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy no estamos en la pastoral de la Salta tampoco. Excelente. Se parece mucho a lo señalado en la primera lectura del día de hoy. Oye, echando cosas porque fue a la misa. Eso está bien. Respecto a lo sucedido a Moisés cuando entraba en contacto con Dios en el monte Sinaí. ¡Wow! Ahorita lo mencionaron ustedes, el Sinaí. Yo lo mencioné. ¿Y cuándo? Mi niño, cuando hablé de los montes. Su mejor alimento, la palabra. Volvemos a la vuelta gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y les doy una noticia. Esta niña va para Colombia. Banreservas presenta Palabras de Vida con nuestro